Sí, buenas noches a todos, especialmente a Petra. Pues estamos dándole continuidad, Petra y yo, a un taller, a una plática taller que hicimos. La fecha que tengo aquí fue en marzo de 2004, que estando en INESI, estando Petra acá en Puerto Rico estudiando, pues descubrimos que teníamos interés por el libro de Miguel Ruiz y que queríamos hacer algo en conjunto. Y pues hicimos unas presentaciones, yo creo que fueron un par de ellas, donde desarrollamos el tema de los 4 acuerdos y pues nos los disfrutamos mucho y pensamos que en este momento pues yo le pedí que volviera para que dentro del tema de la reforma íntima que estamos tratando, de la transformación personal que estamos tratando como parte de los fundamentos del espiritismo, la importancia de adquirir conocimientos, de adquirir herramientas, de desarrollar nuestras propias capacidades para ser mejores y para ser más felices y más estar más en balance y en armonía, pues entendemos que volvemos entonces volvemos porque es importante y es útil las enseñanzas que nos presenta Miguel Ruiz en este libro. A lo mejor algunos de ustedes lo han visto, lo han leído, lo conocen. Si no lo han hecho, pues, ok, bien, Julio. Si no lo han hecho, pues después de esta noche probablemente se van a quedar así como que con las ganas de desarrollar y de saber más de Miguel Ruiz y de leer algunos de sus libros. Por lo menos por hoy, pues vamos a tratar, ¿verdad?, de hacer una presentación bastante completa y sobre los 4 acuerdos y algún trasfondo que hemos traído entre Petra y yo. Les quiero aclarar que esto es un reto, esto es un challenge, como dirían en Estados Unidos y en los países de habla inglesa, porque Petra está en Monterrey, yo estoy acá en Puerto Rico y hemos hablado por teléfono, hemos hablado por chat. Y además que Petra es una mujer pues muy ocupada, ella es una educadora, ella es una profesora en la universidad allá en Monterrey, en la Universidad Regiomontana, recinto de Monterrey. Y pues con todas y después pues las pequeñas complicaciones que yo tengo acá también, pues han hecho un poco complicado, difícil, pero aquí estamos con todo el amor, con todo el cariño. Monterrey, Puerto Rico se une esta noche con mucho orgullo. Estoy muy contenta de que esto se esté dando. Esto es un sueño, esto es verdad, es un sueño hecho realidad, Petra, que podamos estar aquí. Así que, Petra, si quieres, tú subes la presentación y de ahí partimos. Okay. Que lo disfruten a través de Carmen Ivette. Le dejan saber si quieren hacer preguntas, comentarios. Queremos participación libre y abierta de parte de ustedes, por favor. Es bien importante para nosotros y para nosotras que ustedes... La presentación pues la hemos hecho entre las dos. Algunas de las cosas datan del 2004, otras son del presente. Recuerden, ¿verdad?, que esta noche es primero para disfrutar, para reflexionar, para analizar y para aprender juntos en este espacio de tiempo que tenemos aquí en esta noche. Así que comenzamos. Ya se alcanza a ver. ¿Perdón? Ya subió la presentación. Ok. Sí, la pueden ver, Petra. Sí. Ok.
Bien, Bueno, pues para empezar, este es Miguel Ruiz. Yo creo que es Miguel Ruiz bastante joven, pero cogí esta foto de él. Su seudónimo es Don Miguel Ruiz. Nació en agosto de 1952 en Guadalajara, México. Es autor, orador y es médico cirujano. Una combinación interesantísima. Esa información no está muy al alcance, pero en varios lugares vi que era médico cirujano. Es escritor de temas espirituales y neo-shamanísticos. Ya mismo vamos a entrar un poco en ese concepto, en esa visión del chamanismo dentro del esquema, ¿verdad?, del pensamiento de los toltecas. Y se considera que está influenciado por el pensamiento y por la literatura de Carlos Castañeda, que voy a explicarles ya mismo algo de Carlos Castañeda. A lo mejor algunos de ustedes han leído algo de su obra. Y su obra más influyente, pues, es Los Cuatro Acuerdos, que es del 1997. Seguimos entonces, porque Carlos Castañeda es un autor, es un personaje. Le digo personaje porque es un escritor de vida confusa y controversial, de que se han cuestionado sus trabajos como antropólogo, pero él fue de los primeros que popularizó esta visión de hablar y de relacionarse con los chamanes, con los maestros, especialmente dentro de la cultura y del conocimiento mexicano, de la cultura mexicana. Estos dos hombres han vivido, ¿verdad? Carlos Castañeda falleció, Miguel Ruiz está todavía vivo. Han vivido mucho tiempo. Él es peruano, Miguel Ruiz es de origen mexicano. Lo interesante es que son personas que conservan y que estudian la sabiduría ancestral mexicana, de México, del área cercana, ¿verdad? Entiendo yo que más bien sería el norte de México. O sea, que ellos han mantenido un lazo cultural, un lazo de importancia, de concederle importancia y de desarrollar y de enriquecer la visión de mundo de los chamanes de estas áreas de México. Y en sus libros, Carlos Castañeda habla de su experiencia con Juan Matus, indio yaqui, portador del conocimiento nahuatl. Y por ahí yo pienso que tal vez, y muy probablemente, Miguel Ruiz toma un poco de esa visión que trae Carlos Castañeda, aunque de una manera pues muy diferente. Carlos Castañeda prácticamente lo que hace son unos libros que dan la impresión de ser reales, pero que siempre se ponen en duda, y que él es todo como un personaje controversial, dudoso, pero sus libros también son sumamente interesantes, sumamente interesantes. Daría la impresión que son estudios etnográficos. Bueno, pero la obra de Miguel Ruiz, tengo aquí algunos de sus títulos. Los Cuatro Acuerdos, un libro de sabiduría tolteca, una guía práctica para la libertad personal, que es lo que vamos a trabajar hoy, de 1997. La maestría del amor, guía práctica para el arte de las relaciones, en 1999, un libro muy hermoso.
Cuaderno de trabajo de los 4 acuerdos, que es del 2000. La voz del conocimiento es del 2004 y los 5 niveles del apego no es de Miguel Ruiz, es de su hijo Miguel Ruiz Jr. También es muy interesante. Ok, Petra, entiendo yo que ahora tú continúas. Entro yo, sí, ok. Anda. Cuando hablamos nosotros o decimos de sabiduría tolteca, pues primero pues hay que revisar qué es eso de tolteca, la toltequidad, también se habla de eso, y otros términos. Entonces, si nosotros primero hacemos una breve aproximación a los toltecas, pues hay que hablar del significado de ese término, del lugar donde ellos habitaron, el periodo de máximo esplendor y ciertos tipos de toltecas o una clasificación que por ahí nos presenta este autor que se llama Víctor Sánchez. Con relación al significado del término tolteca, se dice que esta palabra significa el artífice, el artesano, pero también significa el sabio. Por lo tanto, si hablamos de toltequidad o alcanzar la toltequidad, sería alcanzar la sabiduría. También en otros textos se refieren a tolteca como el gran constructor o el constructor. Así que, pues bueno, esos son los términos con lo que se refieren a toltecas. Hay una polémica con relación a si los toltecas fueron o no una cultura de las muchas y diversas culturas que existieron en nuestro país o que existieron no solo en nuestro país, sino en lo que se llama Mesoamérica, ¿no? Que comprende nuestro país y América del Centro principalmente. Así que entre esas polémicas que se mencionan, hay una que habla se refiere a la cultura tolteca como de ficción o mítica, ¿sí? O sea, dicen que más bien fue como desarrollándose como una manera de justificar el linaje de los que llegaban a los puestos de poder en estas culturas. Esa es una interpretación, ¿no? Y la otra interpretación, que le llaman ahí teoría síntesis o híbrida, habla de que realmente se puede entender por toltecas a esas personas que fueron adquiriendo sabiduría y se fueron concentrando en una especie de centro que llamaban el Toyán o Tolan, y que luego ya revisando esos asentamientos donde vivieron los toltecas, lo podemos ubicar en un estado de nuestro país, de México, que se llama Hidalgo, y principalmente en la ciudad de Tula Hidalgo, ¿no? Entonces, pues nada más partiendo de eso también para que sepan que si buscan así cultura tolteca, probablemente van a encontrar que como tal no la hay, ¿no? Otros investigadores parten del asunto de decir, bueno, pues que los hechos hablen, ¿no? O nos muestren históricamente si existieron o no, y se van a otro tipo de análisis, como lo que tiene que ver con vestigios arqueológicos, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues hay vestigios que señalan similitudes entre la arqueología que se ha encontrado en determinados estados, entre ellos en Hidalgo, en Estado de México e incluso en Yucatán, como ahorita vamos a ver. Entonces, ¿en qué lugares se dice que se movieron o se asentaron los toltecas? ¿Sí? Se habla de, aquí le había puesto yo unos asteriscos, pero ya no, parece que no aparecieron los asteriscos, no me los traje. De estados como Zacatecas. ¿Cuál sería Zacatecas? Sería marcado con 32, ¿sí?
Se habla también del estado de Jalisco, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco. Jalisco es el 14. Y muchos otros que están en este acercamiento de esta zona que está marcada como grisecita. O sea, se habla también de que se movieron o se establecieron en Guanajuato, que es el marcado con el 11, el 13, que es Hidalgo, marcado con rosa, y Estado de México, que es el 15, pero también se habla de Morelos y de Yucatán. Yucatán es el que está marcado con 31. Entonces, precisamente dentro de los elementos históricos, vamos a ver ahorita cómo es posible que se haya movido hasta Yucatán. Los descubrimientos arqueológicos también hablan de que se han encontrado vestigios en sitios tan remotos como Costa Rica. Eso me llamó a mí mucho la atención. Paso a la siguiente diapositiva. Esta imagen de los atlantes es muy reconocida. Esto está ubicado en Tula, Hidalgo, o sea, donde dicen que estuvo el Tolán o el Toyán, el principal asentamiento o la capital de este pueblo, de la cultura tolteca. Entonces, el detalle de estas esculturas es que son enormes, o sea, miden casi cerca de 5 metros, ¿sí? Y se dice que eran los basamentos para sostener los techos, pero que la técnica no estaba muy desarrollada, o también otra hipótesis es que por la prisa en que hacían las construcciones, entonces ya no existen los techos, ¿no? Pero la técnica luego se perfeccionó cuando se movieron a Yucatán. Así que pues aquí nada más quedaron esos basamentos, que son enormes, y que les llaman los atlantes. ¿De dónde? Petra, Sí. quería decir que estamos hablando del siglo VIII al siglo XII. Sí, así es. Después de Cristo, después de la cristiandad. Después de Cristo, así es. Y en algunos autores van manejando más o menos años. Por ejemplo, en esta otra diapositiva que traigo, ¿cuándo es que se funda la capital? En Tula, sí, ¿no? Aproximadamente adelante. 977 después de Cristo. Puede haber diferencias ahí en los tiempos porque también está así como que un poco difuso, pero reconstruyen hasta donde sea posible. Sí hay digamos, escritos de esas primera época, ya cuando llega la presencia de los españoles, Fray Bernardino de Sahagún y otras personas que dejan por ahí crónicas, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es el principal personaje que luego va a ser distintivo al grupo de los toltecas? Es esta persona que se llamó Seacatl Topiltzin, mejor conocido como Quetzalcóatl. Y entonces, pues, aquí viene un poquito de historia sobre quiénes fueron su papá, su mamá, ¿no? Mixcoatl era su papá. Serpiente significa serpiente de nubes. Y era un jefe de invasores chichimecas. Los chichimecas venían del norte, del noreste. No me vayas a preguntar, Víctor, si de allá vengo yo, ¿eh? Lo que se habla. Mira, está apagado, Víctor. Sí, ya lo tenía en lista preguntarte de cuál linaje venías tú, porque me han dicho que tú tienes un linaje y también Lupito de los toltecas. Así que, pero eso lo dejamos quieto y más luego tú hablas. No. Nosotros nos identificamos con los tlaxcaltecas, que es otro grupo que migró del centro sur del país, de Tlaxcala, hacia el norte. Y se han encontrado muchas cosas o elementos que dicen, pues sí, sí es cierto, descienden de los tlaxcaltecas, ¿verdad? Entonces, de los chichimecas, no. Y ahorita vas a ver también por qué me voy a deslindar de los chichimecas. Entonces, Mixcoatl se relaciona con una mujer del estado de Morelos, que es uno de los que están chiquitos en esa área gris, ¿no? Chimalba se llamaba la mujer.
y ellos procrean hacia Acatl Topiltzin, que después se conoció como Quetzalcóatl. ¿Y qué significa Quetzalcóatl? Serpiente emplumada, es decir, por un lado una serpiente, pero por otro lado en simbiosis ahí o en unión con un águila, ¿no? Y aquí lo que uno de los autores o de los textos que leía dice, la serpiente representa lo que se arrastra, que es conocido también como lo tonal, el mundo material, ¿sí? Mientras que el águila representa lo que vuela, que es lo nahual, el espíritu. Y bajo la visión tolteca, el águila no mata a la serpiente, sino que los dos seres se convierten en uno mismo y dan lugar o nacimiento a un nuevo ser, que es la serpiente emplumada, ¿sí? Es el símbolo de Quetzalcóatl. Así que, ¿qué representa Quetzalcóatl? Pues representa, como en otras culturas, vamos a encontrar esta cuestión, ¿no? Los polos opuestos, lo sagrado y lo mundano, lo material y lo espiritual, lo tonal y el nahual, ¿sí? Bien, entonces la figura de Quetzalcóatl va a ser importante en otras culturas, ¿sí? O sea, en la azteca, después también en la maya. Entonces Quetzalcóatl funda la capital en Toyan o Tula, aproximadamente en ese año, 977 después de Cristo. Y se dice que reinó aproximadamente 21 años, 22 años. Pero ya en 999 después de Cristo fue derrocado y expulsado. Algunos textos dicen que viajó hacia la costa del Golfo, ¿sí? Pero en otros textos dicen viaja hacia el sureste con un grupo de nobles que lo acompañaron o que se fueron junto con él y llega a Yucatán. Entonces en Yucatán, allá se le conoció en lengua maya como Cuculcán, pero el significado de Cuculcán es precisamente el mismo, es serpiente emplumada, o sea, es Quetzalcóatl, pero en maya Cuculcán. Esta es una representación de Quetzalcóatl, ¿sí? La unión de dos partes, ¿no? Así lo representaban en los códices. Esa es la pirámide del Sol, Teotihuacán, que quienes han visitado México saben que en el Estado de México el área de Teotihuacán es todo un complejo, ¿sí? Sobresalen dos grandes pirámides, la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna. No inserté la de la Luna, pero es toda una ciudad. Y quienes han viajado también a México, a Yucatán, podrán quizás haber visitado la pirámide de Chichén Itzá. Es muy importante, ¿verdad? Y yo puse aquí un circulito rojo en las escalinatas, ya no dejan subir. De cuando en cuando se cuela algún turista tramposo, ¿no? Pero, ¿por qué circulé las escaleras? Porque vean cómo termina en la cabeza de una serpiente y son famosas estas pirámides porque en el cambio de estación, en los equinoccios, precisamente en el punto en que va a cambiar de equinoccio, el contraste de luz y sombra hace que parezca como que la serpiente desciende de la parte de arriba del templo, ¿sí? Así que por eso es famoso. Entonces, hay similitudes, es Quetzalcóatl el que está presente. Hay quien dice que podemos hablar de más o menos de como un eslabón entre estas culturas. Los toltecas, los aztecas y luego los mayas, ¿sí? Lo contrario de tolteca sería chichimeca. O sea, si ser tolteca implica ser sabio, pues ser chichimeca implica ser una persona salvaje, una persona que no tiene conocimiento, ¿no?
que viven el salvajismo. Entonces, las clases de toltecas que nos señala Víctor Sánchez. Petra, Sí. dame un momentito, vamos a detenernos un momento porque había una pregunta. Sí. Carmen Ivette, ¿quieres hacer la pregunta sobre Atlántida y Atlantes? Esa es una relación. Sí, es que he escuchado en ocasiones anteriores decir que los atlantes están relacionados con la desaparecida Atlántida. Sí, pues ahí hay mucho todavía de dónde buscar información, tratar de estudiar, ¿verdad? Pero como sabemos, se habla de la Atlántida como un continente perdido, que quedó sumergido, cuando también la Tierra se estaba desarrollando, ¿no? Y no sé si estas esculturas de los atlantes representen algo o hay alguna relación. Son enigmas y son cosas que todavía pues se sigue estudiando, y desde un punto de vista científico, si no hay evidencia, pues se queda simplemente como relato, como mito o como leyenda, ¿no? No sé si contesto la pregunta. ¿Continuamos? Sí, muchas gracias. Sí, Petra, hay otra pregunta, Ibis. Sí. Adelante. Sí. Ibis Sí, Rodríguez. Perdonen que estoy también en la cocina, perdónenme, por favor. Pero lo que yo estoy pensando es en el significado de salvaje para Castañeda y para el señor Ruiz. Porque hasta donde yo tengo entendido y con mi poco conocimiento, cuando Castañeda habla de salvaje, es una persona que ya puede llegar a tener una identificación con lo que llaman el arquetipo, que es esta bravura de un ser que tiene una situación que resolver y la resuelve con extremado arrojo. Y entonces en el caso de este señor Miguel Ruiz, yo lo que vi fue, lo que yo entendí, que no tengo para nada conocimiento, es que es como algo más bien mítico, que también es esotérico. Y que el significado de salvaje para él es volver a ser como los niños, sin acondicionamiento cultural ni algo que te inhiba de ser lo que tu verdadero ser, que es lo que llaman el self, quiere ser. Y para eso, pues tiene que borrar unas costumbres que lo alejan del amor. Y que este amor, pues puede ser... tú puedes ser de cualquier religión o tener cualquier orientación en términos filosóficos, pero este amor es universal y se puede ver en cualquier religión. Eso fue lo que yo entendí. ¿Qué ustedes creen? Yo lo asumo, sí, entiendo lo que estás diciendo, Ibis, pero en lo personal lo asumo como grados de desarrollo. Ciertamente, como son interpretaciones que estamos haciendo fuera de época, fuera de contexto, pues no dejan de ser también, digamos, hipótesis, ¿no? Así que, ¿cómo lo asume Petra González? Como grados de desarrollo, ¿sí? Grados de desarrollo donde los toltecas se asumían como de más alto grado de desarrollo que otras culturas, que otros pueblos, ¿sí? A mí no me sorprende porque, por ejemplo, en el caso de la gente del norte, inclusive en épocas no tan lejanas, hablamos alrededor de 1940, 1950, un secretario de Educación Pública del país nos tachó o nos tildó a los ciudadanos y ciudadanas que vivimos en estados norteños
como los bárbaros del norte. ¿Sí? ¿Por qué? Por costumbres que tenemos Sí. y que las que ellos pueden tener otras costumbres. En este caso, que es el consumo de carne, el consumo de proteína animal, ¿no? O Sí. sea, los norteños no tenemos la culpa de que en el centro sur del país pues tengan otras costumbres alimentarias. Sin embargo, pues nos colgaron ese adjetivo, ¿verdad? Y en este caso, como son interpretaciones que hacen las personas, pero no están en contexto, pues sí puede haber ese tipo de detalle, ¿no? Sí. Sí, no lo niego. De hecho, fíjense que aunque el término tolteca lo ensalzamos diciendo los artesanos, los artífices, los constructores, los sabios, en lo poco que existe o en la literatura que existe donde sí lo consideran cultura, dicen que era una cultura dedicada como los aztecas de poderío militar, Sí. ¿sí? Sí. De poderío de guerreros. Así que pues, Sí. entre comillas, el grado de desarrollo también, ¿sí? Sí. Bien, Sí, continuamos. perdone, pero el Sí, señor Ruiz dice que el guerrero es el que está pendiente, consciente, constantemente de los 4 acuerdos. Y ese nivel de conciencia para poder ejercer esas acciones que lo benefician a él primero y que también benefician a la humanidad porque lo ayuda a levantar la conciencia, pues es el guerrero. Eso fue lo que yo entendí. sí. Aquí la acepción que le está dando Miguel Ángel Ruiz a la palabra guerrero tiene una connotación distinta a la que estoy usando yo como pueblo guerrero, ¿no? Sí, Pueblo guerrero me refiero a como los aztecas que deseaban más y más extensión territorial y hacían lo que tenían que hacer para conquistar otras tierras y hacer que la gente les sirviera y les pagara tributos. O sea, siguen siendo formas de esclavitud. Y en nuestra época les llamamos de otra forma, ¿verdad? Pero ujú, había formas de esclavitud, ¿sí? Y sí, entonces, a eso me refiero cuando digo guerrero. No le estoy dando, evidentemente, la connotación que le daba o que le da Miguel Ángel Ruiz y que también maneja Carlos Castaneda, ¿sí? Pero bueno. ok, Bueno, muchas gracias. continuamos. Le agradezco. Gracias, Ivy, gracias. Sí, no se Petra, acaba la tú polémica, ¿eh? mencionaste, no sé si lo vas a hablar ahora, tú hablaste de que la civilización tolteca era mítica. ¿Por qué tú te referiste? Ellos realmente no dejaron trazas de su civilización o sí la dejaron. ¿Cuál es el aspecto mítico de esta civilización? Sí. Esas son posturas encontradas que se tienen, son dos las que predominan. Y Ok. esa que habla de que es ficción o mítica, se dice que es más que nada porque se empieza a desarrollar el concepto de tolteca para simbolizar el poder y la sofisticación y los linajes, de que yo desciendo de toltecas y por lo tanto me declaro emperador del pueblo tal. Entonces, ese es el asunto. Pero en la otra corriente se dice, no, sí es posible rastrear vestigios arqueológicos de ellos, ¿sí? Entre ellos, por ejemplo, el tipo de construcciones. Se habla de cerámica muy poco. Se dice que no eran buenos ceramistas, no eran buenos trabajando con cerámica, con barro. Pero sí hay, por ejemplo, vestigios también de manejo de los metales, metales preciosos. También otro tipo de cosas como ornamentales, como son los adornos que hacían con plumas. Y como en las construcciones usaban colores, o sea, también usaban pintura.
¿sí? Entonces, algunas cosas se han encontrado y precisamente es lo que hace que se tome como un asunto controversial, que vamos a encontrar autores que se posicionan en una de las posturas y otros que se van a la de que sí existió, ¿verdad? Sí, sí existió y era un punto donde se reunían las personas que eran sabias. Inclusive dice, no eran de un solo pueblo, o sea, ahí se congregaban personas de los diferentes pueblos o culturas, pero que tenían ciertas características y pensamiento en común, ¿sí? O sea, yo lo asumo también como decir un centro cultural, pero un centro cultural al que se encaminaban los sabios o donde se congregaban los sabios. También se puede asumir así, ¿no? Como de esa forma. Bien, entonces, Víctor Sánchez nos dice que podemos hablar de los toltecas históricos entre los siglos 1 y 4. Esto es después de Cristo todo, ¿verdad? Los toltecas étnicos, o sea, los que ahí estaban asentados entre los siglos 7 y 9. Y los toltecas sobrevivientes, o sea, sobrevivientes indígenas como los Huirrárica, que es un pueblo, un grupo que todavía existe. Y luego dice, y los nuevos toltecas, que ya son personas que ya no son indígenas, ¿no? Pero que se considera que tienen un linaje y pone como ejemplo, por ejemplo, el linaje de California, ¿sí? Al que pertenecía Carlos Castaneda, ¿sí? Entonces, así lo asume Víctor Sánchez. Hay algunos libros de Víctor Sánchez que en la monografía que preparamos en el 2004, pues se pueden conseguir algunos materiales de él. Bien, déjenme, no avanza, ahí está. Los 4 acuerdos. Ahora sí, eso es digamos, lo que puedo comentarles de una manera sintética sobre la cultura tolteca, ¿verdad? Ahora vamos a entrar propiamente al contenido del texto llamado Los 4 Acuerdos. Y esos son los 4 acuerdos. Son 4 frases muy sencillitas, ¿no? Pero que Miguel Ángel Ruiz dice, si nos las apropiamos y las comprendemos a cabalidad, pueden ayudarnos en nuestro desarrollo personal. Y aquí cedo nuevamente la palabra a Carmen. Adelante, Carmen. Bueno, gracias, Petra. Ese trasfondo estuvo bien importante, bien iluminador para comprender entonces la base de donde parte Miguel Ruiz y que va desarrollando en este libro y en otros, ¿verdad? También quería decirles que nosotros tenemos este escrito y lo vamos a poner a disposición de Víctor para que lo envíe a las personas que les interese este escrito que preparamos y que tiene una bibliografía que probablemente no va a estar al día, pero que tiene una bibliografía como que para empezar, para comenzar. Ahí, si me permites, Carmen. Adelante. Sí, antes de circularlo, yo sí considero conveniente actualizarlo en algunas 2, 3 cositas, pero en las referencias, principalmente darles a conocer a los colegas, compañeros y compañeras de aquí de INESI, otros enlaces donde pueden descargar materiales que identifiqué como importantes, ¿no? Entre esos, estos que les digo de las polémicas, de que sí fueron cultura o no fueron cultura. Yo creo que sí es conveniente para los que deseen abordar. Así que primero lo ajustamos y luego ya lo enviamos al doctor Víctor para si lo quieren circular. Súper, me parece súper bien. Gracias, Petra. Bueno, aquí están los 4 acuerdos. Y luego pues vamos a pasar a discutir cada uno de ellos y a reflexionar con ustedes sobre ellos. El primero sería sé impecable en tus palabras.
El segundo, no te tomes nada personalmente. El tercero, no hagas suposiciones. Y el cuarto, haz siempre lo máximo que puedas. Vamos con el primero. Válgame, no me deja avanzar. Ahí está. Carmen, Ok. doña Petra, me perdona, Tomasa. Sí. Pues Adelante. no entiendo, pues, o sea, ¿de dónde de la cultura tolteca, si es cultura, pues, o sea, cómo eran los toltecas, de dónde surgen estos 4 acuerdos? No entiendo de la explicación que usted da, o sea, de dónde surgen los 4 acuerdos. O Sí, sea, a ver, si me ujú, permites. sí, por favor. Sí, a reserva de que ahorita Carmen lo complemente. Sí. Los 4 acuerdos están en un libro, ¿no? El libro fue escrito por don Miguel Ruiz. Y don Miguel Ruiz dice que es de ascendencia mexicana, es mexicano, y que esta sabiduría la adquirió de su mamá. O sea, él se asume con un linaje de tolteca. Y así es que promociona y vendió el libro, que es un libro bestseller, ¿no? Hay varias conferencias de Miguel Ruiz disponibles en YouTube, ¿verdad? Pero él dice que es sabiduría de su familia y asume a su familia como descendientes de los toltecas, ¿sí? Se habla de la presencia de toltecas en diferentes estados, como les decía yo, en Jalisco, en Guanajuato, en Zacatecas, pero el principal centro en Tula, en Hidalgo, en la ciudad de Tula, pero también en Estado de México, en Morelos, y luego, pues, cuando hay una lucha interna, hacen que expulsan a Quetzalcóatl y él llega a Yucatán. Y por eso se ve la presencia en las construcciones de la serpiente emplumada en las pirámides de Chichén Itzá. Sí, no sé si con eso contesto, Tomasa. Pues no sé, pues no. No. Quiero decir algo, Me, Claro. Me a mí, gustaría, Carmen, voy a decir algo. Me parece que los 4 acuerdos, me parece como la interpretación que yo he hecho. Claro, y aquí estamos hablando de distintas interpretaciones y puntos de vista a partir del planteamiento que hace Petra, que Miguel Ruiz dice que él se considera un descendiente de los toltecas y que ese linaje de su madre con los antepasados, él lo ha estudiado y que recoge conjuntamente con los otros estudios que han hecho de otros trabajos de investigación antropológicos y lo que sea, que esos acuerdos como que son esa sabiduría que percola a lo largo de los estudios de la cultura tolteca y que esos eran principios, como digamos en el cristianismo, dicen, no, estos son los principios del cristianismo o estos son los principios de otra cultura y que esas ideas emanan cuando uno estudia las creencias de las personas que se identifican como toltecas, como aquí los puertorriqueños o como otras personas en otras partes del mundo. Y que se valora por ese aspecto de que es la historia cultural que nos han dado nuestros antepasados, de los antepasados y así sucesivamente. Claro, debemos suponer también que hubo tergiversaciones y que posiblemente hubo algunos interpretaciones de interpretaciones y cómo se transmitió a lo largo de los años. sí, sí, yo pienso que sí, que por ahí vamos, ¿verdad? Que él se adjudica el venir de ese linaje, de esa tradición ancestral, y habla también de su abuela. Su abuela es como una figura bien importante
para él, porque a través de su abuela él entra en contacto con la sanación y con el magnetismo, porque ella era sanadora y él cuenta, ¿verdad?, de esta abuela. Y entonces, y de su familia y de su madre. Así que él por eso la palabra mítico, todo ese tipo de, ese conocimiento que a veces se considera mítico, que a veces está entre la frontera de lo verídico y lo imaginario, está ahí presente también en Miguel Ruiz, y por eso yo hablé de Carlos Castaneda, porque también él camina por esa misma línea. Entonces Miguel Ruiz pues dice, bueno, pues yo voy a escribir este libro que es un bestseller heavy, que lo han traducido a un montón de idiomas, y de que después él sigue ampliando los temas en otros libros. Y entonces dice, bueno, pues yo me voy a declarar que vengo de la tradición tolteca. Y entonces pues así lo enmarca. Y si tú buscas el libro, ¿verdad? Pues vas a encontrar que él enmarca su conocimiento y la información que él va a dar, la enmarca dentro de la filosofía tolteca. Si es así o si no es así, Petra, si quieres, vete al primero, exacto. Sí. Es cuestión de interpretación, como dice Petra. Tú sabes. Te contesta, Tomasa, más o menos tú. Yo sé que no, tal vez parcialmente. El micrófono, Tomasa. Si me permites, Carmen. Sí, adelante. Yo, cuando pensamos en dar esta charla, yo le decía a Carmen que podría darse que algunos miembros de INESI conocieran la obra de Miguel Ruiz, ¿no? Pero no estábamos seguras. Le digo, bueno, si la conoce, pues no hay ningún problema, porque es como un repaso, ¿no? Porque realmente el desglose o desmenuce de cada uno de los acuerdos, pues nos va a mostrar cómo a veces atentamos con lo mínimo, ¿no? Que es con la palabra, cómo usamos las palabras, en qué gastamos nuestro tiempo. Pero ahorita que estoy escuchando, por ejemplo, las inquietudes de Tomasa, pues también podemos proporcionar el libro completo, que está disponible en algunos sitios de internet. Se puede bajar y se puede descargar. Nada más que, pues también ahí tenemos a veces diferencias en habilidades para el manejo o la búsqueda de información en internet y ese tipo de cosas, pero pues ya lo bajamos nosotras. Así que yo no tengo ningún empacho en compartirlo, porque sé pues que es para crecimiento personal y no para fines de comercialización. ¿Ah? Sí, listo, Carmen. Sí, gracias, Petra, gracias. Bueno, pues si les parece, vamos a comenzar entonces a discutir cada acuerdo. Primero, pues yo creo que el formato que vamos a seguir es que desarrollamos cada acuerdo, cada una de nosotras un poco haciendo una integración, y luego entonces se puede abrir un poco a discusión pensando, ¿verdad?, que nuestro plan es pues discutir los 4 acuerdos en la noche de hoy, de ser posible así. Así que algunas frases, algunos pensamientos que incluimos en esta primera diapositiva que habla del primer acuerdo es, sé impecable con tus palabras, dice, habla con integridad, di solamente lo que quieres decir, evita hablar contra ti mismo y chismorrear sobre los demás, y utiliza el poder de tus palabras para avanzar en la dirección de la verdad y el amor. Esos son 4 pensamientos, ¿verdad?, esenciales. Comentando yo algunas anotaciones que hice de este primer acuerdo, pues
Miguel Ruiz comenta que es el más difícil. Y yo pienso que sí, que es el más difícil porque es el que conlleva, aunque los otros también son difíciles, yo pienso que todos son un reto, en verdad. Porque el poder de las palabras, es reconocer algo que nosotros aquí en INESIP hablamos mucho, que es el poder de la palabra. El poder para construir o para destruir. Y que las palabras son una espada de doble filo, también es parte de esa misma línea de pensamiento de que pueden destruir, pueden tumbar y lo pueden o puede regenerar y fortalecer. Entonces, hay algo que él presenta, que es cómo nosotros hemos sido formados a través de las palabras y hemos sido domesticados a través de las palabras y a través de la educación y a través de la crianza nos han ido diciendo unas cosas que nos han hecho creer que nosotros somos de una manera o de otra, o que el mundo es de una manera, o de que esta es la forma correcta de ser, etcétera. O sea, y eso es a través de la palabra, que nosotros hemos sido formados, criados, y él usa una palabra que es domesticados. También habla de que la palabra puede ser como un hechizo, como una magia, que puede ser positiva o negativa. Sí, Petra, ¿tú querías decir algo? Sí. Adelante. Sí, desde el término, ¿no? Cuando dice, sé impecable con tus palabras. Impecable significa sin pecado. Impecable viene del latín peccatus, que significa pecado, e im, que significa sin pecado. O sea, ser impecable quiere decir sin pecado en las palabras, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos colgamos frases o etiquetas o se las colgamos a otras personas y precisamente es estar pecando con las palabras, ¿verdad? A veces pecamos contra nosotros mismos cuando decimos, ay, qué bruta soy. Pues, estamos violando el primer acuerdo, ¿sí? Algo tan simple, pero eso es contra uno, pero a veces lo hacemos y bien fácil hacerlo contra otros. En la escuela, por ejemplo, cuando se les cuelga a los niños y a las niñas etiquetas, dice, este niño es muy travieso, esta niña no para de hablar, o esta niña, qué platicadora. Entonces, las personas oyen eso y se quedan con la etiqueta y la asumen. Dice, sí, es que yo soy muy platicadora, no me canso de hablar. O sí, yo soy muy travieso. Así que en eso consiste, o eso tiene que ver con este primer acuerdo. Gracias, Carmen. Sí, siguiendo por esa línea, también es importante el chisme, ¿verdad? Porque el poder del chisme es bien grande. O sea, el poder que tiene el empezar empezar como una idea sobre alguien, una opinión, un rumor, que a veces son puros rumores. Y se desarrolla ese rumor y entonces a veces lo escuchamos y no nos damos cuenta y lo seguimos dándole fuerza y seguimos esparciéndolo. Y él dice que eso es algo bien, es bien terrible porque crea lo que él le llama el mitote. El mitote es como yo diría que es un concepto de la cultura tolteca, ¿verdad? Algo así que viene, él lo usa. Sí, aunque coloquialmente se dice mitote cuando hay un festejo grande
que dura muchos días y Ah, que la gente habla y habla y habla y entonces se siente así como todo confuso, ¿verdad? Porque pues, no se entiende lo que las personas están diciendo. Entonces, en ese, más o menos en el sentido de confusión, es que sí, lo usa Miguel Ruiz, la palabra mitote. sí, sí. Él le llama circuitos obstruidos. Son como circuitos de comunicación, pero que yo pienso que incluso pueden ser a nivel vibratorio unas energías, ¿verdad? Confusas de rumores, de ideas que a veces son malintencionadas y a veces no necesariamente son malintencionadas, sino que son como inconscientes de la gente que sigue y lo sigue diciendo, ¿verdad? Él menciona una historia de un profesor que se genera, ¿verdad? Que se genera todo un chisme sobre ese profesor y sobre ¿verdad? Una conducta incorrecta que él había tenido en su clase con algún estudiante o algo así. Y entonces él habla de cómo eso se desarrolla en que todo el mundo lo cree, ¿cierto? Que nadie sabe si es o no cierto. Así es que ese aspecto, ¿verdad? De cómo se genera un comentario y cuál es Reacción. nuestro comportamiento, nuestra reacción ante cuando escuchamos un chisme, ¿verdad? La impecabilidad en las palabras, pues nos debe como que encender la alarma y decir, no, espérate, ¿para qué yo voy a seguir comentando esto? Mira, no, ¿verdad? Aunque no digamos, mira, eso no es verdad, pero que no sigamos, ¿verdad? Ya la acción que tomemos puede ser diversa, pero por lo menos no seguir regando para no usar las palabras para destruir. Ajá, Petra, adelante. Sí, cuando compartamos la monografía, vamos a ver ahí en unas páginas, en la página 6, que planteamos unos ejercicios, ¿no? Para Sí, revisar cómo andamos con el primer acuerdo. Por ejemplo, uno de los ejercicios dice, haz una lista de las palabras o frases que utilizas frecuentemente y después pregúntate qué es lo que te gusta de ese sonido, de su significado. Otro dice, identifica algunas expresiones que la gente suele decir y que vayan en su contra. ¿Sí? A veces, si no lo captamos con nosotros, pues a ver si logramos captar cómo otras personas se afectan ellas mismas por no cumplir el primer acuerdo. Sí. Gracias. sí, sí, esos ejercicios son bien interesantes. Julio, que tú tenías un comentario, Julio. Sí, buenas noches. noches. Sí, buenas noches. Nada, que habíamos puesto aquí que es una táctica que usan los políticos contra sus adversarios para hacerle daño. Sí. Eso es bien común entre los políticos, desgraciadamente. Sí. Eso. Sí, es una estrategia también. Sí, en todas partes, también en México. Sí, En todas partes. sí. Y hacen daño a tal punto que aunque Hace no sea daño. cierto, pues ya el daño queda hecho. Sí, así es. Y tumban las preferencias electorales, las cambian totalmente. Y a veces los medios de comunicación Igual ayudan lo hace las medios de comunicación, exactamente, eso es lo que iba a decir. sí, a difundir las mentiras, ¿verdad? Entonces basan campañas en puras mentiras, puro chisme. Exacto. Seguimos, Carmen. Adelante. Sigue tú con el 2. A ver, el 2 se relaciona un tanto porque dice, no te tomes nada personalmente. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás,
dejarás de ser una víctima de un sufrimiento innecesario, ¿sí? Otra vez es el uso de la palabra, el uso del lenguaje, ¿no? Y cuando se dirigen hacia nosotros, las personas a veces tienen su propio libro, su propia ley, pero entonces su ley, su libro, nos lo quieren aplicar a nosotros, a nosotras. Y entonces ahí es donde tenemos que estar alertas, ¿no? De que nosotros no tenemos por qué ser inmunes a esos comentarios o a esos actos de los demás, ¿no? Sí. No sé si haya algún comentario, algún agregado, Carmen. Sí, yo he pensado dos cosas con respecto a este segundo acuerdo, por lo menos dos o más. Lo primero es que es liberador. Una fase de este acuerdo es como es liberador. ¿Por qué digo que es liberador? Porque es como decir, si esta persona me habla de una manera o me dice algo que no me gusta o parece que yo le caigo mal o hace, ¿verdad? Alguna incomodidad que uno tenga, pues cuando uno piensa que es por él o por ella y no es por mí, pues como que libera uno de esa carga de que, ay, que yo he hecho para que esta persona me trate así, ¿verdad? ¿Por qué no le gusto yo a esa persona? ¿Por qué no es simpático conmigo? Pues es por algo de él, no es por algo mío. Por un lado eso. Vamos, Chayo quiere decir algo, pero voy a terminar con mi pensamiento. Por otro lado, es difícil aceptar a veces cómo una persona te hace daño, te dice cosas que te hacen daño y tú aceptar que no es por ti, que es por él o por ella. Porque eso es como difícil. No sé si Miguel Ruiz a lo mejor lo está tomando de una manera como muy elevada o de una manera demasiado simplista, pero verdad, esto es delicado porque también hay unas personas que tienen unos prejuicios y que pues pienso por ejemplo en el racismo, que claro, tiene que ver con la propia persona o con el machismo, o con otras visiones que la gente tiene que van en contra de los otros. ¿Entiendes? No sé si me entiendes, pero lo que quiero decir es que no es tan sencillo como decir, eso es por él o por ella, que piensa así y que por eso está haciendo eso conmigo. ¿Entiendes lo que pienso, Petra? Sí, quizás también se puede asumir como que las personas están vibrando en una determinada escala y eso que lanzan hacia nosotros nos ponemos en la misma escala de esas personas cuando lo tomamos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que vibrar a otra escala para que eso no llegue, para que eso no nos afecte. También se podría tomar de esa manera. No sé si hay algún comentario. Sí, Chayo tenía hay un comentario de Chayo. A mí me parece eso bien importante lo que tú dices, porque también el propósito es nosotros estar en paz con nosotros mismos y en paz en nuestra vida. Adelante, Chayo. Comparte con nosotros tu comentario, por favor. Sí, nomás yo puse en el chat que yo pienso que si son cosas que están fuera de, como yo en lo personal, si estoy fuera, está algo fuera de mi control, pues no mortificarme por ello. Y eso es parte de no tomarlo en lo personal, porque es estas cosas que tú no puedes componer por ellos, eso es fuera de tu control. No puedes cambiar la manera que la gente piense, es cosa de ellos. Sí. Sí. Sí, eso mismo, precisamente eso es lo que él dice, ¿verdad?
que es esa persona lo que te está diciendo responde a sus propios acuerdos. Así es. ¿Verdad? A su propio acuerdo establecido y que no debe tener el control sobre ti y aceptar su acuerdo como tuyo, ¿verdad? Porque lo que él dice es que nosotros entonces asumimos los acuerdos de los demás como nuestros, los hacemos nuestros. Seguimos, Petra. Seguimos con el tercero. Ok, si a alguien le surge algún comentario, igual puede ser al final o en el transcurso de la presentación. Ajá. No haga suposiciones. Esta también es bien interesante, este acuerdo. Dice, encuentra la valentía necesaria. Yo le haría como que un cerco a la palabra valentía y le pondría la tinta amarilla necesaria para preguntar y expresar lo que realmente quieres. Comunícate con los demás tan claramente como puedas a fin de evitar malentendidos, tristezas y dramas. Solo con este acuerdo transformarás tu vida por completo. Pues aquí lo que le está comentando es que nosotros nos mantenemos, asumimos lo que dicen los demás muchas veces y le damos nuestra propia interpretación y nuestro propio entendimiento y muchas veces erróneo. Y lo damos por cierto. Así que en este acuerdo, lo que se presenta es la necesidad de clarificar, preguntar y expresar. Y la palabra valentía me parece importante aquí, porque muchas veces nosotros, por miedo, no hacemos la pregunta, no pedimos clarificación. Y entonces nos quedamos con la suposición. Ajá, Petra. Sí, yo creo que el punto aquí es atreverse a preguntar, ¿verdad? O sea, clarificar cuando se dice algo, se expresa algo y antes de hacer suposiciones, pues preguntar, ¿sí? Sí. Porque yo creo que es muy fácil quedarse con una idea así nada más y empezar a elucubrar. O sea, si se hacen suposiciones, pues empezamos con especulaciones, ¿sí? Y entonces podemos caer en una de las cosas que ya había señalado como fallo Miguel Ruiz, en hacer chismes, porque los chismes a veces parten de especulaciones, de suposiciones. Sí. No sé si hay algún comentario, Tomasa. ¿Alguien tenía un comentario, Tomasa? Sí, tiene que ver no hacer suposiciones con no prejuzgar lo que le están diciendo a uno, sino pues como dice doña Petra, pues sino indagar en lo que la persona realmente nos quiere decir, de antes asumir de que está diciendo lo que no está diciendo probablemente. Correcto, Sí. ¿no? Sí, Así sí, es. Exactamente. Sí. Juan Maldonado, adelante. Ajá, y después Julio. Sí, buenas noches. Y uno de los puntos que encuentro en este momento es el punto de comunícate con los demás tan claramente como puedas. Ser preciso con nuestras palabras. Ser lo más claro en lo que podemos decir. Nuestra responsabilidad, la parte de uno, es decir lo más claramente posible lo que tenemos que expresar, ya sea si tenemos que dar una información o decir algo o preguntar. Claro, la otra parte de la moneda es cómo lo reciben la otra o las otras personas que están escuchando nuestro planteamiento. Como tocaron en la primera parte, ¿no? Las personas van a interpretar de acuerdo a su capacidad, ¿no?
a su momento, por decirlo así, a su momento histórico, ¿no? Y entonces creo que sirve para todos el estar consciente de la importancia de expresar lo que tengamos que decir de una manera clara y concisa, y a la misma vez no tomar en cuenta que aunque lo tratemos de decir así, el otro lado quizás no lo vaya a entender así. Ese era mi planteamiento. Sí. Sí, gracias. Julio y después Iris. Sí, aquí básicamente ya se dijo que aquí también se refiere a no especular para no crear ansiedades o angustias en los demás, incluso en uno mismo. Especialmente cuando alguna persona dice que tengo tal enfermedad y entonces empiezan las otras personas a decir, eso debe ser esto y debe ser esto otro, y le crean una angustia increíble a las personas incluso los ponen hasta checar en internet que si síntomas, que si tienen aquello otro, que si complicaciones, que si gente se muere y qué sé yo. O sea, hacen todo un drama innecesario. Y en vez de pues, tratar de, como dice esto Juan, ser lo más claro posible y no, sin tener que dejar esos cabos sueltos para que la gente especule. Eso. Así es. Gracias. Que con eso se hace daño. Sí. Mucho. ¿Verdad? Sí, Crea definitivamente. ansiedad y angustia. Sí, pero está Las también, personas. tenemos que estar alerta. Aquí Sí. lo que está diciendo es el lado de acá. El lado nuestro como receptores. Sí, nosotros conscientes de eso, claro. Sí. Ajá, Iris del Pozo. Adelante, Iris. Buenas noches. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, también pensaba que muchas veces hablando de ser hirientes con las palabras, cuando estás muy enojado o en el calor de una conversación o desacuerdos completamente, es cuando se dicen las palabras más hirientes. Entonces, es decir, la postura del emisor y la postura o el momento del emisor y el momento del receptor, cómo se encuentra cada uno. Y además también al calor del enojo, hasta puedes decir una palabra por otra, es decir, no darle el significado que quieres o con la intención que quieres. Entonces ahí es donde se vuelve también grave, ¿no? Como decía Julio, cuando algún familiar se enfermó de alguna situación en particular, se empieza a hablar al chismorreo, ¿no? Hablar sobre la enfermedad y que la tía no sé qué también le pasó y que no sé qué. Creo que por ahí cometemos muchísimos errores, es un muy, muy buen recordatorio. Gracias. Sí, ¿verdad? Yo le añadiría a eso que tú dices, Iris, lo de no tomarse las cosas personalmente, el segundo acuerdo, entraría también ahí como una clave, como una herramienta importante en esa situación que tú estás presentando, que es bien común, ¿verdad? En todos los ambientes que nos desenvolvemos. También quería decir que hay una de los pensamientos en este acuerdo que es encontrar nuestra voz. Encontrar nuestra voz para mí es importante porque para encontrar la valentía, para preguntar y expresar lo que realmente queremos expresar, hay que encontrar una voz. Hay que tener una voz. Y hay que encontrarla y validarla. Y a veces no la validamos, no nos tomamos en serio y entonces asumimos que eso que dice la otra persona es la realidad o es como debe ser. Así que algo más, Petra. Seguimos. Adelante. Ajá, Petra, tú vas con el cuarto. El cuarto dice, haz siempre lo máximo que puedas. Lo máximo que puedas hacer cambiará de un momento a otro. Será distinto cuando estés sano que cuando estés enfermo. Bajo cualquier circunstancia, haz sencillamente lo máximo que puedas. Y de este modo evitarás juzgarte, maltratarte y lamentarte. ¿Sí? Así es lo que nos expresa por ahí Miguel Ruiz. Hacer siempre lo máximo. ¿Algún comentario, Carmen?
Sí, pues por lo menos de mi parte, lo que pensé cuando estaba cuando estaba releyendo este acuerdo hoy, es que haz siempre lo que puedas, quiere decir que a veces lo que puedas puede ser poco, o puede ser mucho, o puede ser regular, o puede ser poco para nosotros, pero lo importante es hacer lo que puedas. Y eso es, como él dice, si estás enfermo, si estás cansado, haz lo que puedas. Y si es por la mañana o es por la noche, haz lo que puedas. Y eso me parece como bien positivo para tenerlo en mente, primero porque a veces nos vamos a un polo o a otro. A veces decidimos que no vamos a hacer nada y nos vamos por la dejadez o por la pasividad. Otras veces nos sobrecargamos pensando que queremos hacer lo que que vamos a hacer lo que podamos, pero que es demasiado. O sea, que nos estamos echando encima. Así que haz lo que puedas, también quiere decir haz lo máximo que puedas dentro de las circunstancias que tú puedas estar bien también. Ajá, Víctor, Petra. adelante. Ok. Víctor. ¿Te ha apagado el micrófono? Sí, este pensamiento a mí me toca bastante. Y yo creo que a todo el mundo, pero que a veces no reflexionamos sobre él. Yo trabajo con pacientes 3 días a la semana y también pues soy profesor y me dedico pues a ayudar a los estudiantes, pero a veces uno quiere atiborrar a todas las personas con las ideas de uno y no escuchamos las necesidades de los demás. Y entonces, en el hecho de yo querer que la otra persona me entienda a mí, si yo estoy en el lado de ayudar, digamos como profesor, y cada cual en su profesión, estoy hablando, o en su desempeño, en su trabajo, por más humilde que sea, pero nosotros tenemos que considerar al otro. Y nosotros muchas veces no consideramos al otro. Y quizás el otro lo que necesita es que le hables o que lo escuches sin decirle tú nada. O quizás ponerle una mano aquí en el hombro. Pero nosotros nos involucramos tanto que vamos más allá de lo que otra persona quizás necesita o quería escuchar, porque no escuchamos al otro. No escuchamos al otro. Y eso, pues, algunas personas son expertos en eso, de no escuchar al otro, porque solamente quieren oírse a sí mismo. Quizás yo también peco de ese mismo, las cuestiones impecables que decía Petra de la primera acuerdo. Quizás uno peca también, pero a mí me ha enseñado el tener que trabajar con otros para ayudarle con los problemas. Que yo no tengo que marcarme en toda la teoría que he estudiado, de todas las teorías psicoanalíticas, psicológicas o de educación y de aprendizaje, porque quizás puedo ayudar y lo que necesita ese otro es que yo lo escuche y le dé algunas ideas, y quizás que le pueda decir, eso que estás haciendo me parece bien, y escuchar eso. Así que este pensamiento para mí me ha tocado profundamente. Ahí me quedo. Gracias. Juan, adelante. Quería comentar que yo encuentro que este pensamiento particular es extremadamente compasivo y no solamente hacia nosotros, sino hacia los demás. He llegado a pensar en momentos, ya yo estaba familiarizado con esta declaración particular de los 4 acuerdos, que todos nosotros en todo momento estamos haciendo lo máximo que podemos. Claro, podemos inmediatamente pensar, no estoy haciendo lo máximo, pude haber hecho algo más. Sí, pero lo que hiciste fue lo que hiciste, no lo que pensaste después que podías hacer. Así que cuando yo me encuentro a veces juzgándome porque pude haber hecho esto otro, digo, bueno, teóricamente hablando lo pude haber hecho, pero en realidad lo que hice fue lo que hice y eso fue lo que quedó, eso fue lo que podía hacer en ese momento.
No lo que después interpreté que podía ser, ni lo que interpreté antes que quizá debería ser, sino lo que hice. Esto viene porque tuve una conversación con un amigo recientemente sobre un deambulante que estaba pidiendo dinero en una esquina y él me decía, podía hacer esto, podía hacer lo otro, y mi planteamiento fue, mira, esa persona de la cual nosotros no conocemos nada, excepto que está pidiendo dinero en esa esquina, sí, teóricamente hablando pudo haber sido un científico nuclear, pero está haciendo lo que puede. No puede hacer más nada en este momento. Es lo que está haciendo. Y me lleva nuevamente a esa sensación de compasión que tiene esta frase. Originalmente no me parecía así, pero a medida que fui pensando en ella, me fue llevando a esa conclusión. A siempre lo que puedes, siempre hacemos lo que podemos. Me parece que es así. Por lo menos ese es mi planteamiento ahora. Sí, gracias. Iris del Pozo y luego Julio. Gracias. Sí, en ese sentido de siempre hacemos lo que podemos, creo que a veces no reflexionamos y hacemos las cosas de una manera tan rápida, igual que, por ejemplo, lo que decía Víctor, ¿no? Escuchar al otro y escucharnos a nosotros. Yo creo que a veces en la velocidad en que se dan las cosas, ni siquiera nos escuchamos. Quizá después reflexionemos, ¿no? O ser empático con el otro, en el caso de este acuerdo, ¿no? Pensaba también que, hablando de las palabras, creo que tendremos que caer en la cuenta, o a lo mejor si caemos en la cuenta, de que las palabras tienen un gran poder y que son vibración, que son sonido, ¿no? Eso es todo. Sí. Bien importante. Carmen. Sí, adelante, Petra. También me ha llevado a mí a recordar ahí una frase, creo que es de José Martí, ¿no? Esa frase que dice, hacer es el mejor decir, porque a veces pensamos y pensamos sobre las situaciones, sí, pero no accionamos. Entonces hay que accionar, hay que actuar, ¿no? Y actuar, como también lo dice por ahí Miguel Ruiz, porque queremos hacerlo, porque esperamos ayudar al prójimo, no porque esperamos recibir una recompensa, ¿sí? Que eso también es lo que se señala con relación a este acuerdo. Sí. Julio. Sí, en el yoga se insiste mucho en respetar nuestro cuerpo y conocer nuestras limitaciones, o sea, ser compasivo, como dice Juan, con nuestro propio cuerpo para evitar lesionarnos. Se hace lo que se puede sin exceder nuestros límites y estando bien consciente de que con la práctica lo difícil se hace fácil. O sea, no querramos hacer todo de momento sin tener la práctica y sin tener el conocimiento sobre cada una de las posiciones, y esto aplica pues también a muchos otros aspectos, pero en términos de yoga hablamos mucho de respetar el cuerpo y tener compasión con él para evitar lesionarnos. Bien. Sí, yo pienso que este acuerdo está cifrado en el bienestar de las personas, en el nuestro y en el de los demás. Y tiene que ver, como los otros, con no juzgar, ni juzgarnos a nosotros, ni juzgar a los demás. Como dice aquí al final, de este modo evitar a juzgarte, maltratarte y lamentarte. E igual, pues, hacia las otras personas. Petra. Pues creo que ya completamos. Sí, pues nada, tenemos todavía 20 minutos. No terminamos hasta las 10. Pero hasta las 10 menos 5 o menos 7, a las 10 menos 5 o menos 7 para los anuncios y los despedidas. Este pensamiento, uno de los libros que, de hecho, lo escribe el hijo de él, Petra, que fue uno de los PDF que tú me enviaste, que lo quiero reproducir, que se llama Los 5 niveles del apego. Lo escribe el hijo de él.
y tiene que ver con este pensamiento de Miguel Ruiz, que es lo que la vida te quite, ¿verdad? O te saque, te quite en este momento, en cualquier momento, déjalo ir. Y me pareció pues que nos da como una visión de tantas cosas que cambian en nuestra vida, en términos pues a veces de relaciones o de cosas materiales o incluso de pensamientos, de formas de pensar que estamos apegados a ellos y que los tenemos que soltar porque ya en parte no nos sirven en ese momento, ya no nos explican una realidad. Y hasta qué punto sabemos dejar ir eso y construir un nuevo pensamiento respecto a eso, ¿verdad? No sé, alguien más que... sí, Juan Maldonado. Ajá. Sí, Juan, escribiste algo. El mensaje de Juan lo que dice es que está conforme y de acuerdo con las palabras de Iris del Pozo. Ah, ok. Sí. Sí, Bien. dice que las palabras son energía organizada, Sí. dirigidas por la intención de quien las emite. Claro, sí. ¿Algún otro comentario? Podemos seguir conversando un rato, sea de este pensamiento o de algunos de los otros que estuvimos trabajando, de algún acuerdo, de alguno de los acuerdos. Podemos volver a los 4 acuerdos, a lo que teníamos de los 4 acuerdos, si quieres, Petra. Sí. Que ahí los tenemos los 4, no sé, podemos hablar de cuál nos parece más importante en este momento para nosotros. ¿Verdad? Podemos comentar un rato, unos minutos, lo que... Yo creo que... Yo tengo una pregunta, Carmen. Sí. El libro que yo tengo dice que fue una traducción en inglés que en realidad fue de Four Agreements. Eso es correcto, ¿no? Se escribió en inglés y se tradujo. Sí, tenemos que recordar que él es de California. Él es de California. Ah, ok. Él es de California. De ascendencia mexicana, pero escribió en inglés. Exactamente. Ajá, Iris. Iris del Pozo. Me quiero regresar un poco a un comentario que hizo Petra relacionado con los acuerdos personales. Creo que esta presentación, excelente presentación, nos lleva o a mí me deja la invitación a revisar mis propios acuerdos. Gracias. Sí, precisamente esa es una de nuestras propósitos más importantes, sí. A todos nos tiene pensando. Sí, porque parece como algo bien simple, bien así, pero realmente esto tiene Todas son muchas difíciles. implicaciones. Sí, ¿no? Y tiene muchas implicaciones a muchos niveles, niveles. ¿Alguien más? Víctor, ¿tú querías decir algo? Más luego. Estoy pensando sobre que, bueno, voy a decirlo. Yo me pregunto si otros autores, si estas reflexiones de Miguel Ruiz, que está en los 4 acuerdos y otros libros que ha usado, y los presenta como parte de una sabiduría que se ha proyectado, que se ha transmitido de alguna forma en el pueblo mexicano. ¿Cuánto de eso se ha podido, si acaso? No lo sé, yo no soy un estudioso de estos temas y mucho menos pues hablar allá en la cultura mexicana. ¿Cuánto de esto uno puede pensar que es, por un lado, que es universal? Porque estaba pensando aquí en Puerto Rico y estos 4 acuerdos los puedo aplicar a mí como individuo, independientemente que haya estado en la cultura o en la tradición de los toltecas.
¿Ha habido algún otro seguimiento de autores distintos, de otros investigadores que hayan hecho acercamientos a esta cultura o a esta sabiduría, como se define, tolteca, y que hayan traído otras posibles interpretaciones u otras posibles, porque me imagino que según él habló con su abuelita y su abuelita pues transmitió de sus abuelas y sus bisabuelos, pues todo el mundo tiene también abuelos y abuelitos y bisabuelos y tatarabuelos, y se ha transmitido una idea. ¿Se ha visto si hay algún otro? Esta es una pregunta hipotética, no me crean que estoy creando un problema mayor. Si no lo hay, no lo hay. Me sigue. Pero si hay algunos otros estudios que hayan traído a colación y hayan propiciado reflexiones sobre esta llamada sabiduría tolteca. Una pregunta hipotética. Sí, me permite, Sí. Tomasa. Esa pregunta, Víctor, yo la tenía en la mente, solamente que no me había atrevido a hacerla. Es decir, yo pensaba, pero ¿cómo es que estos 4 acuerdos se le imputan a Miguel Ruiz, que supuestamente, ustedes han dicho que tengo la nota aquí que la tomé, de que el libro es del 97? Cuando hay otros autores, yo he escuchado Dale Carnegie, que ha escrito libros para preparar a los oradores, de cómo hablar en público, y que han precisamente, que todos estos acuerdos forman parte de los principios que él establece. Es decir, o sea que estos 4 acuerdos son principios universales, de que yo nunca había escuchado sobre Miguel Ruiz, ni conocía del libro, pero yo siempre he escuchado los 4 acuerdos, siempre he escuchado sobre ellos muchas veces. Por tanto, mi pregunta, la que no me atreví a hacerla, era de cómo estos 4 acuerdos se le imputaban a Miguel Ruiz, cuando estos son 4 principios prácticamente universales. O sea que parece que es básicamente lo que dijo Víctor. Pero yo quería decir algo, Petra, vi ¿verdad? Yo quiero decir algo, pero Petra es la que... Bueno, yo voy a dar mi punto de vista. No pretendo responder ni a Víctor ni a Tomasa, voy a dar mi punto de vista. Hay toda una tradición de rescate de las aportaciones que hicieron los pueblos originarios de Mesoamérica, ¿no? Entonces, en México hay muchas de estas cosas, o sea, podemos hablar de chamanismo, se puede hablar de chamanismo, podemos hablar de brujas, de brujos, de nahuales. Hay algunos casos documentados y de los que se ha escrito mucho, por ejemplo, María Sabina, Pachita, María Sabina que curaba con hongos, si mal no estoy, Pachita que hacía curaciones u operaciones, pero sin herramienta quirúrgica, médica. Se habla de un doctor científico en la UNAM, Jacobo Greenberg, que hizo acercamiento a todo este tipo de contribuciones, ¿no? Hay muchos libros de Jacobo Greenberg. Hay una teoría que propone por ahí Jacobo Greenberg. Y en el caso de Carlos Castaneda, en una época, yo creo que sería la época de los hippies, su primer libro se difundió mucho, las enseñanzas de Don Juan, ¿no? Pero ¿quién era Don Juan Matus? ¿Haya existido o no haya existido?
Lo que se decía de este personaje que fue central en el primer libro de Carlos Castaneda era de que era un brujo yaqui, un curandero yaqui, que usaba 2 o 3 cosas propias para eso, que era el uso del peyote, el uso de la marihuana y no me acuerdo si también los hongos u otra cosa, pero el peyote y la marihuana sí. Y entonces Carlos Castaneda se vuelve discípulo de don Juan Matus, pero Carlos Castaneda tenía estudios de antropología, sociología, y sobre eso derivó su tesis, ¿sí? Y haya o no logrado su tesis, yo finalmente no sé si se graduó o no, pero su libro lo publicó como libro, eso que escribió, y fue un éxito. E incluso en México, el Fondo de Cultura Económica lo vendió muchísimo, ¿sí? Y después de ahí siguió escribiendo otros y otros libros. Serán unos 9 o 10, no sé, y todos se vendían como pan caliente. Yo llegué a comprar varios libros y algunos me los leí y otros ahí se quedaron en la lista de espera, porque luego después salieron algunas, y Carmen lo decía, es una figura controversial, es una figura polémica. Salió una de las personas que se involucró sentimentalmente con él, hija de personas también reconocidas, y ahí deja ver como una historia como de maltrato, ¿sí? O de abuso hacia ella. Y de ver la otra cara de Carlos Castaneda. Y da a entender como que todo eso son mentiras o es ficticio, sí, que él se lo inventó. Pero hay algunas discípulas de Carlos Castaneda y ahí se desarrolla otro libro de una autora que se llama Taisha Velar, donde cruzan los brujos, si mal no recuerdo se llama el libro. Y entonces se habla, y este es un punto muy discutido, revisado de Carlos Castaneda, de los pases mágicos, ¿sí? Pues ciertas posturas, ciertos actos con el cuerpo que se pueden hacer y que le llaman así, los pases mágicos, ¿no? Entonces, ese libro a mí me llamó mucho la atención y no sé, se podría revisar si eso no, ¿verdad? Pero no dejan de ser figuras polémicas. Entonces, esto que señala Tomasa de que esas palabras o esos 4 acuerdos parecen puntos comunes a otros textos que hayan existido o digamos sabiduría popular, ¿sí? Pues también me recuerda algo que en algún instante comentábamos ahí en Inés hace muchos años, y Víctor como psicólogo quizás nos puede orientar más de eso que postulaba Carl Jung del inconsciente colectivo. O sea, que hay un conjunto de cosas, saberes que ahí están, ¿verdad? Que son de todos, son universales, pero que hace falta así como que se develen o que otra vez emerjan, ¿no? Para, digamos, para que no se pierdan, ¿sí? Entonces, si vamos a ver si son o no son de Miguel Ruiz, pues no tengo la respuesta. Igual pudo haber sido de que él haya dicho, pues como médico no gano chavos, ¿verdad? Pues cómo le hago para generar recursos y déjame a ver qué puedo publicar, ¿no? Y sacó algo que dio en el clavo. Claro. O sea que sí le aportó y lo llevó a dictar conferencias aquí y allá y talleres aquí y allá, porque parte del asunto es que le dio continuidad con un libro que es un libro de aplicación y que a mí me parece que sí lo tomamos en cuenta porque el libro de ejercicio sale en el 2000. Sí, Nosotros la charla la dimos en el 2004. Entonces en esa monografía estaba sintetizado lo que postulaban los 4 acuerdos más los ejercicios de aplicación. Del cuaderno, se llama el cuaderno. Cuaderno Yo quería
yo quería seguir por esa línea, Petra. Yo pienso que Miguel Ruiz lo que hace es que toma, además de lo que tú dices de que tuvo una idea y escribió el libro y fue un éxito y y siguió escribiendo, me parece que también pues toma de la filosofía universal, ¿verdad? Porque aquí mismo en el chat han puesto que en este libro, en aquel autor, o sea que sabemos que estos son conocimientos que se ven, esto no es nuevo, él no está descubriendo el Mediterráneo. Ahora, lo que pienso que fue como algo que le ayudó a caer en la atención pública, primero, la filosofía y el conocimiento ancestral de los toltecas, eso, el enganchar con eso. Si eso es así o no, pues yo tampoco o sea, en mi opinión, pues eso es lo que él hace. Si es cierto o no es cierto, no sabemos. Y en esto hay mucho de mito, ¿verdad? En este aspecto, que era lo que estaba diciendo Petra. Pero él lo que hace también es ponerlo a nivel de conocimiento popular. Y en eso se parece a Brian Weiss, que lo hizo con la reencarnación y con la hipnosis. Y él lo hace en términos de que, mira, vamos a darle estas herramientas a las personas para que puedan autoconocerse y puedan ser mejores personas y puedan ser más felices y puedan entender mejor lo que está pasando a su alrededor. Y en ese aspecto es que nosotras nos decidimos, ¿verdad?, trabajar este tema para que sea una herramienta. Pero si nosotras no estamos, ¿verdad?, vendiendo, por ejemplo, a Miguel Ruiz, aunque lo parezca, no estamos vendiendo a Miguel Ruiz. Si usted quiere, pues busca los libros de Miguel Ruiz, los baja, los lee, los busca, como ustedes quieran, ¿verdad? Nosotros no nos toca nada de eso. Y pues esperamos, ya se acerca la hora de terminar. Esperamos que haya sido de su agrado nuestra conversación. Chayo nos dice que ella tomó su clase en 2007 en San Antonio por el Mind Science Foundation y su workshop estuvo súper, muchísima gente en el 2007. Qué bueno, y lo conociste y lo viste en persona, Chayo. Sí, y platiqué con él un poco y platicamos un poquito de la escuela magnético espiritual. ¿Sí? Muy interesado, sí. Ok, pues mira qué bueno, qué bueno. A mí me encantaría, pero pero me alegra mucho que tú estuviste en una de sus talleres. Petra, si quieres, podemos quitar la presentación. Sí. Aquí tenemos a José Guadalupe, que no sé si ustedes saben que él es hermano de Petra. ¿Dónde está José Guadalupe? ¿Está todavía aquí? Sí, está ahí. Sí, que ellos son hermanos, mira, así que... pero no ha preguntado nada. Pues no ha dicho nada, José, vas a tener que decir algo antes de que terminemos, porque si no, mira, tiene que el problema. Bueno, nada más hay un escrito así de los 3 filtros de Sócrates que dice que un sabio discípulo fue con el filósofo y llegó y dijo, oye maestro, están hablando de ti. Y pues eso es parte del primer acuerdo, ¿verdad? De que cuidado con tus palabras. Y luego le dice, bueno, lo interrumpe. ¿Has hecho los 3 filtros para contarme? Y luego, ¿cuáles son los 3 filtros? Bueno, si es verdad, ¿estás seguro de lo que quieres decirme? ¿Es cierto? No, fue un comentario de unos vecinos. Al menos, y luego le contesta Sócrates, al menos lo has hecho pasar por el siguiente filtro de bondad. ¿Es algo bueno para mí? No, pues en realidad es malo.
Ah, bueno, entonces no me lo digas. El último filtro que necesitas para decírmelo es necesario hacerme saber eso que tanto te inquieta. Pues no. Ah, bueno, entonces olvídalo. Y es parecido, pero es cultura universal. Pues bueno, si son personas cultas, a lo mejor dicen, bueno, esto también lo pudieron decir los aztecas o los chichimecas, pero bueno, como no podemos verificar, queda en el stand-by que fueron los toltecas, ¿verdad? Pues bueno, vamos a dárselo el bueno a los toltecas, el punto. Gracias. También podría ser a los taínos aquí en el Caribe, porque veríamos los taínos. Y sería interesante porque no hay... Pero es interesante este trabajo que hizo Miguel Ruiz, porque saca a flote unos planteamientos que son de valor para la gente y que contribuyen a su desarrollo. Miren si son importantes, que nosotros los dimos en el 2004 y ahora lo hemos resucitado con las mismas dos personas que participaron en aquel diálogo por INESI, pero aquella vez no teníamos Zoom para hablar con todos ustedes que están aquí. Fue en un salón de INESI aquí en San Juan, 2004, cuando Petra era estudiante en la Universidad de Puerto Rico y yo era su amigo, su compañero de huelga también, porque hacíamos huelga. Y salíamos por ahí a caminar. Así que en esa época, pues hablamos de eso y hoy, 2022, estamos también hablando de esto. Y hemos traído el punto que no sé, Carmen, si tú te acuerdas, si surgió la cuestión de si estas ideas no solamente son parte de que podríamos llamar de la sabiduría tolteca, pero si son también parte de la sabiduría universal. Y aquí viene quizás el planteamiento de nuestra amiga y amiga de todos ya de ustedes, Petra, el traer a ese investigador Carl Jung de la psique humana. Y la psique humana, y uniéndolo esto con la filosofía espírita, nos dice que el conocimiento del mundo espiritual permea a todos. Y ahora estoy haciendo un salto de la temática y de la tesis de Miguel Ruiz con lo que traje ahorita a modo de chiste, o no de chiste, de broma, de que los taínos también quizás tenían una sabiduría propia. Los destruyeron los españoles, no queda básicamente nada, excepto algunos rastros de los taínos, distinto a México. Pero el espiritismo, la filosofía espírita nos dice que sí, que nuestra trayectoria como energías, conciencias en evolución, pues tienen unas relaciones y unos vínculos, y que compartimos esa sabiduría. Y pienso que Carl Jung también lo descubrió y lo trae al mundo para hacernos pensar sobre esto. Y pienso entonces que sí ha sido muy favorable traer a Miguel Ruiz y los 4 acuerdos, porque nos ha puesto otra vez a pensar sobre esta cuestión. Y no hay duda que estas ideas, si alguien no había escuchado a los 4 acuerdos, pueden obtener algunas ideas importantes para nuestro propio desarrollo y nuestro propio crecimiento. Al fin y al cabo, es nuestra propia evolución la que vale, y cómo construimos un mejor mundo, un mejor país, empezando por, como dice Joaquín Tringado, el amor tiene muchas etapas. Hay el amor propio, hay el amor de la ciudad, hay el amor del país, hay el amor del continente y hay el amor universal. Y nosotros, al ser mejores seres humanos e integrar estos valores, estos altos principios de amor, de comunicación, de respeto al otro, nosotros crecemos espiritualmente. Y eso se conecta con el trabajo que hacemos en INESI de día a día, y que sé que hacen otros grupos de la MQ, cardesiano, hasta grupos religiosos que también tratan de llevar y levantar a la humanidad. Cada cual hace su granito de arena. Y tenemos que reconocer el valor del otro, que a veces no reconocemos. La palabra del otro, que a veces no reconocemos, porque queremos llevar siempre nuestra palabra. Pero cuando escuchamos al otro y podemos hacer algo poquito, si el otro necesita, crecemos nosotros todos y crece la humanidad
porque somos una humanidad, que tenemos guerras, rusos, chinos, americanos acusando por aquí el juego, por allá con los otros, y con todos los demás, y con los norcoreanos ahora tirando misiles por encima de los norcoreanos. Si no nos sentamos a ver que estamos aquí en este bote, en este gran barco, y estamos todos, y si no colaboramos y hablamos más, y llegamos a acuerdos, podemos destruir este planeta. Que esta charla, esta conversación nos sirva de pensamiento y de reflexión para esta noche y los próximos días. Y le doy las gracias a Petra, a Carmen y a todos los demás sobre este diálogo. Carmen, adelante. Sí, espérate, algo pasó, Antulio del Pozo. Hay que desactivar la presentación porque está todavía aquí, aunque se quitó, Sí, pero Petra la desactivó. ¿sí? Y es algo de Antulio del Pozo, que parece que activó su pantalla. Sí, su pantalla. Sí. Bueno, pero le damos las gracias a Petra. Sí. Hemos aprendido mucho, hemos disfrutado, hemos compartido juntos esta conversación. Y esperamos que para ella también haya sido interesante y divertido, ¿verdad? Estar con nosotros y compartir. Estamos rememorando una experiencia. Esperamos que... Ajá, Yo Petra, agradezco la invitación a Carmen, a Víctor, y nos tardamos ahí en tener un punto de coincidencia, ¿verdad? Tuvimos que esperar a que hubiera un día feriado, porque principalmente los lunes y los jueves, que son cuando se reúnen los grupos de ustedes, pues son los días que específicamente yo tengo clase frente a grupo. Pero sí me la disfruté, sí hay, como en toda presentación hay temores, ¿no? En todas. O dudas de que, bueno, y si ya se sabe en el libro, bueno, y si no se lo saben, ¿verdad? Entonces, pues nada, si ya se lo sabían, pues por lo menos un repasito de estas cosas o conocimientos que son universales, como bien lo señala Tomasa. Creo que en estos momentos, con el uso de los medios de comunicación y las redes sociales, mucho se comete o se cae en el detalle de hacer suposiciones y de chismear, de hacer chisme, ¿no? Entonces, esos puntos, pues ojalá que nos ayuden a mejorar nuestra comunicación y nuestra comprensión hacia los demás y hacia nosotros mismos. Sí. Sí. Gracias, Carmen. Gracias, Petra. Pregunta, ¿quién es el tema? ¿Cuál es el tema para...? Sí, yo quiero un minuto para precisamente eso. Para decirles que este jueves no tenemos reunión, claro, porque es el Día de Acción de Gracias, pero el próximo lunes los invito a la charla que yo voy a continuar sobre el tema de la yoga, el yoga como herramienta para la salud integral, y específicamente voy a hablar sobre otras terapias que no he hablado y sobre las posturas y su categoría, posturas de pie, posturas sentado, todo este tipo de cosas. Así que los invito el próximo lunes. Mira, a ver, Julio, si consigues unos acuerdos también dentro del yoga y de la filosofía de estos autores, a ver cómo las integramos a la filosofía nuestra, porque INESIP se nutre del pensamiento universal y eso es un rasgo importante de los grandes maestros del espiritismo.